Buenas noches. Vamos a mirar hoy el capítulo séptimo de nuestro contenido programático que tiene que ver con el divorcio. Entonces, miraremos lo contentivo a esa institución, el Código Civil, denominada divorcio. Lo primero que tenemos que referir es que ya habíamos visto la clase pasada en el artículo 152 del Código Civil, que decía que el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado, y entonces a eso nos vamos a referir. La muerte presunta, lo decíamos, procede cuando uno de los cónyuges se encuentra desaparecido y existe incertidumbre sobre si aún está vivo o no. ¿Cuáles son los hechos que motivan el divorcio? Que son taxativos. ¿Qué quiere decir taxativos? Que son los que el legislador ha dispuesto y solo esos. Y tienen tres características. Primero, la imputabilidad en el demandado, que es la aplicabilidad en causales de sanción. Imputable al demandado porque si es derrotado en juicio, él corresponderá o a él le corresponderá sanciones, pagar cierto tipo de sanciones, como por ejemplo podría ser que le deba alimentos al otro cónyuge. Entonces el cónyuge culpable o que salga culpable derrotado en el respectivo proceso, pues deberá responderle al otro con alimentos. La invocabilidad está dispuesta en que solo puede mandar el cónyuge no culpable, es decir, quien no haya dado lugar a los hechos que motivan la causal. No puede valerse uno en Colombia de su propio error para promover este tipo de actitudes. Para dar solo un ejemplo, unas lesiones personales que veremos se constituyen una causal, pues si yo infiero, produzco esas lesiones personales, pues yo no puedo alegar esa causal diciendo que en el matrimonio hay lesiones personales y por lo tanto prosperaría la causal. No puedo invocar eso, por eso la invocabilidad, no puedo participar ni favorecerme de mis propios errores. Y derivado de esa misma característica tenemos que no se puede compensar las culpas en caso de que ambos sean culpables. No hay compensación de culpas, no hay equilibrio entre ellas, no se pueden equilibrar. Y la tercera característica es la ultramatrimonial, y es que los hechos deben haber ocurrido con posterioridad al matrimonio. Repetimos, todas las causales en materia civil son taxativas. Para el divorcio, siendo taxativas, tenemos 9 causales de divorcio y eso es la razón de ser de esta sesión. La causal primera, de la cual ya habíamos hablado, que dice que las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, y hasta ahí, hoy es declarado exequible, hasta ahí, y se quitó la parte de que salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Eso ya lo miramos, ahí tienen la referencia de la sentencia, es la C660 del 2000, del 8 de junio. Para esta causal no se exige necesariamente acople carnal, sino que basta con relación íntima, erótico-sexual y no tiene que ser heterosexual. La causal segunda, que nos dice el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley les imprime como tales y como padres, o sea, como cónyuges y como padres, deberes, consagrados en el artículo 176 del Código Civil. Dentro de ese ejercicio, para que prospere la causal, la separación de hecho sin que haya habido acuerdo entre los cónyuges faculta a quien fue abandonado para solicitar el divorcio por la causal segunda de divorcio, o sea, por esta, incumplimiento de deberes, y no se exigirían entonces los 2 años que vamos a ver que se exige para la otra causal. Aquí es quien haya sido abandonado podría entonces acudir a esta causal segunda y le prosperaría para el tema del divorcio. ¿Cuáles son esos deberes? El respeto, la ayuda mutua, actuar en interés de la familia,
convivir, a vivir juntos, guardarse fidelidad, socorrerse mutuamente, compartir las responsabilidades domésticas, velar por el cuidado y atención de ascendientes, descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Y en la última parte, los padres deben a sus hijos amor, educación y cuidados corporales. Entonces, todo esto se constituye en deberes y podría encuadrar entonces en esta causal segunda, que es el incumplimiento precisamente de esos deberes. Los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de ahora. ¿En qué consiste esto? En que la violencia puede ser ejercida de forma física o psicológica en contra de cualquiera de los cónyuges, por lo que los ultrajes son palabras, escritos, señas y actitudes que hieren las justas susceptibilidades del otro y que atentan contra su dignidad de cónyuge. Ese ultraje debe ser grave, puesto que un trato cruel ocasional sin gravedad ni importancia no puede dar lugar al divorcio. Debe ser singular, basta un solo ultraje, no se requiere que haya un asumitorio de ellos. De cualquier forma, y puede ser de cualquier forma, escrito, oral o de hecho. Las lesiones personales y los abusos físicos se relacionan, por otro lado, con los maltratamientos de obra a que se refiere esta causal. La cuarta, la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. También ya tuvimos ocasión de hacer mención a ella. Es la afectación de las facultades mentales causada por el exceso en bebidas embriagantes. La embriaguez se entiende entonces como causal de divorcio, pero cuando se presenta habitualmente. En este caso, con sobradas razones, ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado y afirma que se requiere que el exceso sea crónico, pues como es natural, un solo acto aislado no configuraría la causal mencionada. Muy similar, la causal quinta, el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. ¿Cómo se entiende la causal y cómo la debemos entender? Se trata de la adicción o farmacodependencia, es decir, del estado de ansiedad que hace que se acuda a la droga con regularidad. En caso de que estas sustancias se utilicen como tratamiento ante enfermedades para mitigar los dolores producidos por una patología, el otro cónyuge no podrá solicitar el divorcio, la causal no le prosperaría. De hecho, es su obligación, está entre las obligaciones acompañarle y soportarle incluso económicamente en esos momentos. La dosis personal se incluye en esta causal. La sexta, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Entonces es toda en contexto. No es la simple incomodidad, sino en que nadie está obligado a lo imposible. Se tiene que tratar de patologías no solo graves e incurables, sino que pongan directamente en peligro la salud mental o psíquica del otro cónyuge. Y si no, ¿dónde estaría el socorro mutuo y todos estos otros deberes que tienen que ver? Por lo tanto, para que esta causal prospere es necesario que una autoridad médica reconocida determine la imposibilidad de comunidad matrimonial. Por ejemplo, por riesgo epidemiológico de infección o contagio. Pero miren que tiene que mediar dictamen pericial de por medio de un médico o de autoridad médica reconocida. Sobre esta causal sexta, la Corte Constitucional en sentencia C-246 de 2002, del 9 de abril, dice: en el entendido que el cónyuge divorciado que tenga enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, que carezca de medios para subsistir autónoma y dignamente, tiene el derecho a que el otro cónyuge le suministre los alimentos respectivos. O sea, con todo y que se puede producir el divorcio, o se produce el divorcio si está en una situación económica que no le permita subsistir autónoma y dignamente, entonces le deberá el otro cónyuge alimentos. La causal número 7. Toda conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper o pervertir al otro, a un ascendiente o a personas que estén a su cuidado o convivan bajo el mismo techo. Entonces es a todo el núcleo familiar, este es extensivo, no es solo a los cónyuges. Por eso la misma es no solo en contra del cónyuge, sino también de un ascendiente, puede ser común o no, lo mismo que cualquier persona que esté conviviendo bajo el mismo techo,
al cuidado del cónyuge. La causal octava tiene que ver con la separación de cuerpos judicial o de hecho que haya perdurado por más de 2 años. Entonces esta causal se usa por quien de hecho abandonó el lugar, quien puede usarla, pero hay que tener en cuenta que ese término se suspende por la reconciliación de la pareja de forma permanente. Hay que tener cuidado que tiene que tener esa connotación de permanente, porque la sola cohabitación, una mera relación carnal o sexual de los cónyuges en el transcurso del término no interrumpe este plazo de los 2 años, a no ser que en ese lapso se haya procreado un hijo, en el caso en el cual sí lo interrumpería. Es la causal a propósito más utilizada, ¿cierto? En el cual ese abandono se da por más de 2 años y en el contexto que la hemos analizado. Decíamos, son 9 las causales. La novena, el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por este mediante sentencia. El mutuo acuerdo, el famoso mutuo acuerdo que, claro, como está dispuesto desde el Código Civil, pues competencia de los jueces, aunque hoy también de los notarios. Por lo tanto, el mutuo acuerdo pues conlleva a que las parejas puedan, utilizando esta causal novena, acudir como bien quieran o al notario o al juez. Por eso en las consideraciones tenemos para terminar que, ¿cuáles son las formas para obtener el divorcio en Colombia? Dos formas, o de mutuo acuerdo o cuando hay contienda. Entonces miremos cada una de ellas. De mutuo acuerdo se puede ante notario, ya lo decíamos, hay facultades en las cuales se atribuye competencia a los notarios siempre y cuando medie el común acuerdo. Y este es uno de los casos, el más utilizado, el más común y el que pulula y de qué manera en las notarías. Entonces, ante notario. ¿Por qué? Porque es el más expedito, el más rápido. Y por obvias razones, pues en tratándose de divorcio, generalmente las partes prefieren dar lo más rápido posible ese mal paso. También se puede de mutuo acuerdo ante el juez de familia o quien haga sus veces, este sí a través de un proceso de jurisdicción voluntaria, artículo 577, numeral décimo del Código General del Proceso, que nos dice cuáles procesos pueden ser de jurisdicción voluntaria y entonces en ese numeral van a encontrar ustedes que el divorcio de mutuo acuerdo, pero ante juez. Entonces, queda absolutamente claro que estando de común acuerdo pueden ir a una notaría o pueden instaurar un proceso ante un juez para lograr el divorcio. Y el otro evento es el contencioso, que ya está rota la relación y de qué manera y no es posible el común acuerdo. Entonces ese toca ante juez, lo mismo juez de familia o quien haga sus veces, y será a través de un proceso verbal, proceso declarativo verbal, está consagrado en el artículo 388 del Código General del Proceso. Entonces miren que la forma para obtener el divorcio en Colombia tiene estas dos modalidades, pero en el fondo el legislador lo que ha hecho a través de toda la evolución legislativa es determinar que se puede lograr el divorcio. Ya tienen todo el contexto de las causales, saben de cuáles hay, unas de carácter subjetivo, otras de carácter objetivo, pero se puede invocar y se puede lograr. Ese tema que antes era totalmente vedado, de que no le doy el divorcio y que no le firmo el divorcio, y donde hemos visto miles y miles de guiones de telenovelas en el cual la persona, uno de los dos cónyuges, se radicaliza y dice yo no le firmo el divorcio, y entonces teníamos esas novelas de capítulos enteros de mucho tiempo y muchas sesiones en las cuales simplemente se tenía que mantener la relación porque uno de los dos no quería firmar el divorcio, no le quería firmar al otro el divorcio. Eso aquí en Colombia, pues ya con estos mecanismos, pues vean ustedes que es totalmente posible. Yo sostengo que
por ejemplo, en Colombia es más fácil casarse que divorciarse, porque el esquema legal pues permite por muchas vías esta posibilidad. Y otra consideración es que si hay hijos menores, el juez está obligado a fallar alimentos así no se le hayan pedido. Verán ustedes que en estos procesos los jueces de familia, atendiendo asuntos de divorcio y existiendo menores de edad, la ley permite que puedan fallar extra o ultra petita. ¿Eso qué significa? Extra petita por fuera de lo pedido y ultra petita más allá de lo pedido. ¿Por qué? Y este es el caso particular, porque si hay hijos menores de por medio, productos de ese matrimonio, entonces el juez debe resolver el conflicto en conjunto y no se queda limitado solo a la causal de divorcio y decretar el divorcio, no. Sí, existe. Si existen hijos menores, entonces miren que el juez no solo se pronuncia sobre el divorcio, sino además es de carácter obligatorio que defina el régimen de esa familia, sobre todo en cuanto a los hijos, en cuanto a su patria potestad, su custodia, las visitas, los alimentos, en fin. Entonces, se dice por eso que los jueces de familia no están atados al principio de la congruencia porque ellos pueden fallar y tienen que fallar extra o ultra petita y este es el caso puntual. Un proceso de divorcio donde la pareja no habla sino de la causal o de las causales a que haya lugar y no dice nada al respecto de los hijos. Entonces, aunque no lo hayan dicho, el juez en su sentencia va a tener en cuenta y va a definir todo el asunto de esos menores. De ahí, entonces, lo que tiene que ver con el proceso no, la institución del divorcio y sus distintos procesos. Por hoy entonces dejamos este capítulo hasta ahí concluido y el próximo miércoles entonces nos veremos ya con el capítulo número 8.